Discípulos y maestros. La primera pregunta. Maestro, dijiste que el yoga de Patanjali es una ciencia exacta, absolutamente lógica, en la que el resultado es tan cierto como 2 más 2 son 4. Si la consecución de lo desconocido e infinito puede reducirse a mera lógica, ¿no es cierto y a la vez absurdo que el fenómeno infinito esté dentro de la órbita de la mente finita? Parece absurdo, parece ilógico, pero la existencia es absurda y la existencia es ilógica. El cielo es infinito, pero puede reflejarse en un charco diminuto. El cielo infinito puede reflejarse en un espejo pequeño. Claro que no se reflejará en su totalidad, no puede reflejarse. Pero la parte también es el todo y la parte también pertenece al cielo. La mente humana es solo un espejo. Si es pura, el infinito puede reflejarse en ella. El reflejo no será el infinito. Será solo una parte, un atisbo, pero ese atisbo se convierte en la puerta. Entonces, poco a poco, podrás dejar atrás el espejo y entrar en el infinito, dejar atrás el reflejo y entrar en lo real. Desde tu ventana, el pequeño marco es el cielo infinito. Puedes mirar a través de ella. No verás todo el cielo, por supuesto, pero lo que veas es el cielo. Lo único que debes recordar es no pensar que todo lo que has visto es infinito. Puede ser parte del infinito, no es infinito. Así que todo lo que la mente humana pueda concebir puede ser divino, pero es solo una parte, un atisbo. Si recuerdas esto continuamente, no habrá falacia. Luego, poco a poco, destruye el marco. Poco a poco, destruye la mente por completo para que el espejo desaparezca, te liberes del reflejo y entres en la realidad. A primera vista, parece absurdo. ¿Cómo, en una mente tan diminuta, puede haber contacto con lo eterno, con lo infinito, con lo infinito? Hay que entender también algo más. Esta mente diminuta no es realmente diminuta, porque también forma parte del infinito. Parece diminuta por ti, parece finita por ti. Tú has creado los límites. Los límites son falsos. Incluso tu mente diminuta pertenece al infinito, es parte de él. Hay muchas cosas que entender. Una de las cosas más paradójicas del infinito es que la parte siempre es igual al todo. No se puede dividir el infinito. Todas las divisiones son falsas. Dividirlo puede ser utilitario. Puedo decir que el cielo de mi casa, de mi terraza, es mi cielo, así como la India dice que el cielo del continente indio es el cielo indio. ¿Qué quieres decir? No se puede dividir el cielo. No puede ser indio ni chino. Es una extensión indivisa. No empieza en ninguna parte ni termina en ninguna parte. Esto también ha sucedido con la mente. La llamas tu mente. Ese tuyo es falso. La mente es parte del infinito. Así como la materia es parte del infinito, la mente es parte del infinito. Tu alma también es parte del infinito. Cuando pierdes el mío, eres el infinito. Así que, si pareces finito, es una ilusión. La finitud no es una realidad. Es solo una concepción, una ilusión. Debido a tu concepción, estás confinado en ella. Y en lo que piensas, te conviertes. Buda dijo, y lo repitió continuamente durante 40 años, que en lo que piensas, te conviertes. El pensamiento te convierte en lo que eres. Si eres finito, es una perspectiva que has adoptado. Abandona esa perspectiva y te volverás infinito. Todo el proceso del yoga consiste en soltar el marco, en destruir el espejo, en pasar del reflejo a la realidad, en trascender los límites. Los límites los creamos nosotros mismos. No existen realmente. Son solo pensamientos. Por eso, cuando no hay pensamientos en la mente, tú no existes. Una mente sin pensamientos no tiene ego, no tiene límites, ya es el infinito. Si por un instante no hay pensamientos, eres el infinito, porque sin pensamientos no puede haber límites.
Sin pensamientos, desapareces y lo divino desciende. Estar en el pensamiento es ser humano, estar por debajo del pensamiento es ser animal, estar más allá del pensamiento es ser divino. Pero la mente lógica se preguntará, dirá, ¿cómo puede la parte ser igual al todo? La parte debe ser menor que el todo. No puede ser igual. Ouspensky escribe en Tettium Organum, uno de los mejores, uno de los pocos grandes libros del mundo, que la parte no solo puede ser igual al todo, sino incluso mayor que el todo. Pero él lo llama una matemática superior. Esa matemática pertenece a los Upanishads. En el Isavasya Upanishad se dice, puedes extraer el todo del todo, y aún así el todo permanece. Puedes poner el todo en el todo, y aún así el todo sigue siendo el todo. Es absurdo. Si quieres llamarlo absurdo, puedes llamarlo absurdo. Pero en realidad, es una matemática superior donde se pierden los límites y la gota se convierte en el océano, y el océano no es más que una gota. La lógica plantea preguntas, y las plantea constantemente. Esa es la naturaleza de la mente lógica. Plantearse preguntas. Y si sigues esas preguntas, puedes continuar hasta el infinito. Deja a un lado la mente, su lógica, su razonamiento, y por unos instantes intenta estar sin pensamientos. Si logras alcanzar ese estado de no pensar, aunque sea por un solo instante, te darás cuenta de que la parte es igual al todo, porque de repente verás que todos los límites han desaparecido. Eran límites de sueños. Todas las divisiones han desaparecido, y tú y el todo se han convertido en uno. Esto puede ser una experiencia. No puede ser una inferencia lógica. Entonces, cuando digo que Patanjali es lógico, ¿a qué me refiero? En las conclusiones, nadie puede ser lógico en lo que respecta a la experiencia interior, espiritual y última. Pero en el camino, sí puede ser lógico. En cuanto al resultado final del yoga, Patanjali tampoco puede ser lógico. Nadie puede serlo. Pero para alcanzar esa meta, puedes seguir un camino lógico. En ese sentido, Patanjali es lógico y racional, matemático, científico. No exige fe. Solo pide valentía para experimentar, valentía para avanzar, valentía para lanzarse a lo desconocido. No dice, cree y experimentarás. Dice, experimenta y creerás. Y ha estructurado cómo proceder paso a paso. Su camino no es aleatorio. No es como un laberinto, es como una autopista. Todo está claro y es la ruta más corta posible. Pero hay que seguirla al detalle. De lo contrario, te desviarás del camino y te adentrarás en el desierto. Por eso digo que es lógico, y verás cómo lo es. Empieza desde el cuerpo, porque estás arraigado en él. Empieza y trabaja con tu respiración, porque tu respiración es tu vida. Primero trabaja con el cuerpo, luego con el prana, la segunda capa de la existencia, tu respiración. Luego empieza a trabajar con los pensamientos. Hay muchos métodos que parten directamente de los pensamientos. No son tan lógicos ni científicos, porque la persona con la que trabajas está arraigada en el cuerpo. Es un soma, un cuerpo. Un enfoque científico debe partir del cuerpo. Tu cuerpo debe cambiar primero. Cuando tu cuerpo cambia, tu respiración puede cambiar. Cuando tu respiración cambia, tus pensamientos pueden cambiar. Y cuando tus pensamientos cambian, tú puedes cambiar. Quizás no te hayas dado cuenta de que eres un sistema muy complejo de muchas capas. Cuando corres, tu respiración cambia porque necesitas más oxígeno, y cuando tu respiración cambia, tus pensamientos cambian inmediatamente. En el Tíbet dicen que si estás enojado, simplemente corre. Da 2 o 3 vueltas por tu casa y luego regresa para ver dónde se ha ido tu ira, porque si corres rápido, tu respiración cambia. Si tu respiración cambia, tu patrón de pensamiento no puede permanecer igual. Tiene que cambiar. No hay necesidad de correr. Simplemente puedes respirar profundamente 5 veces, exhalar, inhalar, y ver dónde se ha ido tu ira. Es difícil cambiar la ira directamente. Es más fácil cambiar el cuerpo, luego la respiración y luego la ira. Este es un proceso científico. Por eso digo que Patanjali es científico. Nadie más ha sido tan científico. Si vas a Buda, él te dirá, deja la ira. Patanjali nunca lo dirá. Dirá que si tienes ira, significa que tienes un patrón de respiración que la ayuda, y a menos que cambies ese patrón, no podrás dejarla. Puedes hacerlo, con esfuerzo, pero eso no te ayudará, o podría llevar mucho tiempo, tiempo innecesario.
Así que él observará tu patrón de respiración, tu ritmo respiratorio, y si tienes un cierto ritmo respiratorio, significa que tienes una postura corporal específica para ello. Lo más denso es el cuerpo y lo más sutil es la mente. No empieces por lo sutil, porque será más difícil. Es vago, no puedes comprenderlo. Empieza por el cuerpo. Por eso Patanjali empieza con las posturas corporales. Puede que no te hayas dado cuenta, porque eres tan despreocupado en la vida, que cada vez que tienes un estado de ánimo determinado, tienes una postura corporal asociada a él. Si estás enojado, ¿puedes sentarte relajado? Imposible. Si estás enojado, tu postura corporal cambiará. Si estás atento, tu postura corporal cambiará. Si tienes sueño, tu postura corporal cambiará. Si estás en completo silencio, te sentarás como un Buda, caminarás como un Buda. Si caminas como un Buda, sentirás un cierto silencio fundiéndose en tu corazón. Un cierto puente de silencio se crea con tu caminar como un Buda. Simplemente siéntate bajo un árbol como un Buda. Simplemente siéntate, solo el cuerpo. De repente verás que tu respiración está cambiando. Es más relajada, más armoniosa. Cuando la respiración es armoniosa y relajada, sentirás que la mente está menos tensa. Hay menos pensamientos, menos nubes, más espacio, más cielo. Sentirás un silencio que fluye dentro y fuera. Por eso digo que Patanjali es científico. Si quieres cambiar la postura corporal, Patanjali te dirá que cambies tus hábitos alimenticios, porque cada hábito alimenticio crea posturas corporales sutiles. Si comes carne, no puedes sentarte como un Buda. Si no eres vegetariano, tu postura será diferente a la de un vegetariano. Tus posturas serán diferentes porque el cuerpo se construye con la comida. No es casualidad. Lo que ingieres, el cuerpo lo refleja. Así que, para Patanjali, el vegetarianismo no es un culto moralista, sino un método científico. Al comer carne, no solo ingieres alimento, sino que permites que un animal del que proviene la carne entre en ti. La carne formaba parte de un cuerpo específico. Formaba parte de un patrón instintivo específico. La carne era el animal apenas unas horas antes, y esa carne lleva consigo todas las impresiones, todos los hábitos del animal. Al comer carne, tus diversas actitudes se verán afectadas. Si eres sensible, puedes darte cuenta de que al comer ciertas cosas, se producen cambios inmediatos. Puedes beber alcohol y entonces no permaneces igual. Inmediatamente surge una nueva personalidad. El alcohol no puede crear una personalidad, pero sí cambia tu patrón corporal. La química corporal cambia. Con el cambio de la química corporal, la mente tiene que cambiar su patrón, y cuando la mente cambia su patrón, surge una nueva personalidad. He oído. Una de las parábolas chinas más antiguas cuenta que una vez, por accidente, una botella de whisky se cayó de una mesa. Un gato pudo haber saltado. La botella se rompió y el whisky se derramó por el suelo. Esa noche, 3 ratones lamieron el whisky. Uno de ellos dijo inmediatamente: ahora voy al rey, al palacio, para ponerlo en su sitio. El otro dijo: no me preocupan los reyes. Yo mismo seré el emperador de toda la tierra. Y el tercero dijo: hagan lo que quieran, amigos. Voy arriba a hacerle el amor al gato. Toda tu personalidad ha cambiado. Un ratón pensando en hacer el amor con un gato. Puede pasar, pasa todos los días. Lo que comes te cambia, lo que bebes te cambia, porque el cuerpo es una gran parte. Eres tu cuerpo en un 90%. Patanjali es científico porque lo observa todo. La comida, la postura, cómo duermes, cómo te levantas por la mañana, cuando te levantas, cuando te acuestas. Lo observa todo para que tu cuerpo se convierta en una situación para algo superior. Luego, toma nota de tu respiración. Si estás triste, tienes un ritmo respiratorio diferente. Anótalo. Inténtalo. Puedes hacer un experimento muy bonito. Cuando estés triste, observa tu respiración. Observa cuánto tiempo te toma inhalar y cuánto exhalar. Anótalo. Cuenta los números. 1, 2, 3, 4, 5, cuentas hasta 5 y termina la inhalación. Luego cuentas. Llega a 10 y termina la exhalación. Obsérvalo minuciosamente para que puedas conocer la proporción. Luego, cuando te sientas feliz, prueba ese patrón triste. 5, 10, y la felicidad desaparecerá. Lo contrario también es cierto. Cuando te sientas feliz, anota cómo respiras, y cuando te sientas triste, prueba ese patrón.
La tristeza desaparecerá de inmediato, porque la mente no puede existir en el vacío. Existe en un sistema, y la respiración es el sistema más profundo para la mente. La respiración es pensamiento. Si dejas de respirar, los pensamientos se detienen al instante. Inténtalo un segundo. Detén la respiración. Inmediatamente se produce una interrupción en el proceso de pensamiento. El proceso se interrumpe. Pensar es la parte invisible de la respiración visible. A eso me refiero cuando digo que Patanjali es científico. No es poeta. Si dice, no comas carne, no lo dice porque comer carne sea violencia, no. Lo dice porque comer carne es autodestructivo. Hay poetas que dicen que ser no violento es hermoso. Patanjali dice que ser no violento es estar sano, ser no violento es ser egoísta. No tienes compasión por otra persona, tienes compasión por ti mismo. Él se preocupa por ti y por la transformación. Y no puedes cambiar las cosas simplemente pensando en el cambio. Tienes que crear la situación. De lo contrario, en todo el mundo se ha enseñado el amor, pero el amor no existe en ninguna parte porque la situación no existe. ¿Cómo puedes amar si comes carne? Si comes carne, la violencia está ahí. Y con una violencia tan profunda, ¿cómo puedes amar? Tu amor será simplemente falso. O tal vez sea solo una forma de odio. Hay un viejo cuento indio. Un misionero cristiano atravesaba un bosque. Claro que creía en el amor, así que no llevaba un arma. De repente, vio acercarse un león. Le entró miedo. Empezó a pensar, ahora el evangelio del amor no sirve. Habría sido prudente tener un arma. Pero algo tenía que hacerse, y estaba en una situación de emergencia. Entonces recordó que alguien había dicho en alguna parte que si corrías, el león te seguiría y en cuestión de minutos te atraparía y moriría. Pero si mirabas fijamente a los ojos del león, existía la posibilidad de que quedara impresionado, hipnotizado. Podría cambiar de opinión. Y se dice que muchas veces los leones han cambiado de opinión y se han escabullido. Así que valió la pena intentarlo, y era inútil escapar. El misionero se quedó mirando. El león también se acercó. También empezó a mirar fijamente a los ojos del misionero. Durante 5 minutos estuvieron cara a cara, mirándose fijamente a los ojos. Entonces, de repente, el misionero vio el milagro. De repente, el león juntó las patas y se inclinó sobre ellas con un gesto de oración, como si estuviera rezando. Esto era demasiado. Ni siquiera el misionero esperaba tanto. Que un león se pusiera a rezar. Estaba feliz. Pero entonces pensó, ¿qué hago ahora? ¿Qué debo hacer? Para entonces, él también estaba hipnotizado, no solo el león, así que pensó, es mejor seguir al león. Él también se inclinó y comenzó a orar. Pasaron 5 minutos más. Entonces el león abrió los ojos y dijo, hombre, ¿qué haces? Estoy rezando, pero ¿qué haces tú? El león era un león religioso, piadoso, pero solo de pensamiento. En realidad era un león, e iba a ser un león. Iba a matar al hombre. Estaba rezando. Esta es la situación de todo el fenómeno humano. La humanidad entera es simplemente piadosa en sus pensamientos. En los hechos, el hombre sigue siendo un animal. Y esto siempre será así a menos que no nos aferremos a los pensamientos, sino que creemos situaciones en las que estos cambien. Patanjali no dirá que es bueno amar, sino que te ayudará a crear la situación en la que el amor pueda florecer. Por eso digo que es científico. Si lo sigues paso a paso, verás en ti muchos florecimientos que antes eran inconcebibles, inimaginables. Ni siquiera podrías haberlos soñado. Si cambias tu alimentación, si cambias tu postura corporal, si cambias tus patrones de sueño, si cambias tus hábitos cotidianos, verás surgir una nueva persona en ti. Y entonces son posibles diferentes cambios. Tras un cambio, otros cambios se hacen posibles. Paso a paso, se abren más posibilidades. Por eso digo que es lógico. No es un filósofo lógico, es un hombre lógico y práctico. La segunda pregunta. Maestro, ayer mencionaste a un pensador occidental que empezó a dudar de todo aquello de lo que se puede dudar, pero no podía dudar de sí mismo. Dijiste que este es un gran logro en la apertura hacia lo divino. ¿Cómo? Abrirse a una consciencia superior implica tener algo indudable. Eso es la confianza. Tienes al menos un punto en el que confías, del que no puedes dudar ni aunque quieras.
Por eso dije que Descartes llegó a un punto a través de su investigación lógica. No podemos dudar de nosotros mismos. No puedo dudar de mi existencia, porque incluso para decir que dudo, tengo que estar presente. La mera afirmación de que dudo prueba mi existencia. Seguramente habrás oído el famoso dicho de Descartes: cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. Dudar es pensar. Dudo, luego existo. Pero esto es solo una apertura, y Descartes nunca la trascendió. Volvió a retroceder. Se puede volver por la misma puerta. Estaba feliz de haber encontrado un centro indudable, y entonces comenzó a elaborar su filosofía. Así que todo lo que había negado antes, lo introdujo por la puerta de atrás. Porque existo, debe haber un creador que me ha creado. Y luego pasó al cielo y al infierno, luego a Dios, al pecado y a toda la teología cristiana, que entró por la puerta de atrás. Él usó esto como una indagación filosófica. No era un yogi. No buscaba realmente su ser, sino una teoría. Pero puedes usarlo como una apertura. Una apertura significa que tienes que trascenderla, ir más allá, pasar por encima de ella, atravesarla. No debes aferrarte a ella. Si te aferras, cualquier apertura se cerrará. Es bueno darse cuenta. Al menos no puedo dudar de mí mismo. Entonces, el paso correcto será este. Si no puedo dudar de mí mismo, si siento que existo, entonces debo saber quién soy. Entonces se convierte en una indagación correcta. Entonces te adentras en la religión, porque cuando preguntas quién soy, te has planteado una pregunta fundamental. No filosófica, sino existencial. Nadie más puede decirte quién eres. Nadie más puede darte una respuesta predefinida. Tendrás que buscarte a ti mismo, tendrás que desenterrarla dentro de ti. Esta simple certeza lógica de yo soy no sirve de mucho si no te preguntas, ¿quién soy? Y esto no es una pregunta, será una búsqueda. Una pregunta puede llevarte a la filosofía, una búsqueda a la religión. Así que, si sientes que no te conoces, no le preguntes a nadie, ¿quién soy? Nadie puede responderte. Estás ahí dentro, oculto. Tienes que penetrar en esa dimensión donde estás, encontrarte contigo mismo. Este es un viaje diferente, el viaje interior. Todos nuestros viajes son externos. Construimos puentes para conectar con alguien más. Esta búsqueda implica romper todos los puentes que nos conectan con los demás. Debes abandonar todo aquello que has dejado de lado y comenzar algo nuevo en tu interior. Será difícil, simplemente porque te has aferrado demasiado a lo externo. Siempre piensas en los demás, nunca en ti mismo. Es extraño, pero nadie piensa en sí mismo, sino en los demás. Si a veces piensas en ti mismo, también lo haces en relación con los demás. Nunca es puro. No se trata solo de ti. Entonces, cuando piensas solo en ti, tendrás que abandonar el pensamiento, porque ¿qué puedes pensar? Puedes pensar en los demás. Pensar significa sobre. ¿Qué puedes pensar de ti mismo? Tendrás que abandonar el pensamiento y mirar en tu interior. No pensar, sino mirar, ver, observar, presenciar. Todo el proceso cambiará. Uno tiene que buscarse a sí mismo. Dudar es bueno. Si dudas, y si dudas continuamente, solo hay un fenómeno inamovible del que no se puede dudar: tu existencia. Entonces surgirá una nueva búsqueda, y eso no es una pregunta. Tendrás que preguntarte, ¿quién soy? Durante toda su vida, Ramana Maharshi dio solo una técnica a sus discípulos. Él decía, simplemente siéntate, cierra los ojos y continúa preguntándote, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Úsalo como un mantra. Pero no es un mantra. No tienes que usarlo como palabras muertas. Debe convertirse en una penetración interior. ¿Quién soy yo? Sigue preguntándolo. Tu mente responderá muchas veces que eres un alma, un yo, eres divino, pero no escuches estas cosas, todo esto es prestado. Ya has escuchado estas cosas. Déjalas a un lado. Y si continúas dejando la mente a un lado, un día hay una explosión. La mente explota y todo el conocimiento prestado desaparece de ti, y por primera vez te encuentras cara a cara contigo mismo, mirando dentro de ti. Esta es la apertura, y este es el camino, y esta es la búsqueda. Pregúntate quién eres y no te aferres a respuestas fáciles. Todas las respuestas de los demás son fáciles. La verdadera respuesta solo puede surgir de ti. Es como una flor real que solo puede surgir del propio árbol. No puedes ponerla en el árbol desde afuera.
Puedes, pero será una flor muerta. Puede engañar a otros, pero no puede engañar al árbol. El árbol sabe. Esto es solo una flor muerta colgando de mi rama. Y esto es solo un peso. Esto no es felicidad, es solo una carga. El árbol no puede celebrarlo, no puede darle la bienvenida. El árbol solo puede acoger algo que nace de sus raíces, de su ser interior, de su esencia más profunda. Y cuando nace de su esencia más profunda, la flor se convierte en su alma. Y a través de la flor, el árbol expresa su danza, su canto. Toda su vida cobra sentido. Así, la respuesta surgirá de ti, de tus raíces. Entonces la bailarás. Entonces toda tu vida cobrará sentido. Si la respuesta viene de afuera, será solo una señal muerta. Si viene de adentro, no será una señal, será un significado. Recuerda estas dos palabras: señal y significado. La señal puede venir de afuera, el significado solo puede surgir de adentro. La filosofía trabaja con señales, conceptos, palabras. La religión trabaja con significado. No se ocupa de palabras, señales ni símbolos. Pero ese será un viaje arduo para ti porque nadie puede ayudarte realmente, y todos los que te ayudan son, en cierto modo, obstáculos. Si alguien es demasiado condescendiente y te da la respuesta, es tu enemigo. Patanjali no te dará la respuesta. Solo te indicará el camino de donde surgirá tu propia respuesta, de donde la encontrarás. Los grandes maestros solo han dado métodos, no la respuesta. Los filósofos han dado respuestas, pero Patanjali, Jesús o Buda no. Pides respuestas y te dan métodos, te dan técnicas. Tienes que elaborar la respuesta tú mismo mediante tu esfuerzo, tu sufrimiento, tu penetración. Solo mediante tu tapascharya puede llegar la respuesta y adquirir significado. Tu plenitud reside en ello. La tercera pregunta. Maestro, Buda finalmente transmitió a Mahakasyapa lo que no pudo transmitir a nadie más con palabras. ¿En qué categoría de conocimiento, directo, inferencial y verbal de los seres despiertos, se encuentra? ¿Cuál fue el mensaje? Primero, preguntas. ¿Cuál fue el mensaje? Si Buda no pudo transmitirlo con palabras, yo tampoco puedo. Es imposible. Os voy a contar una anécdota. Un discípulo fue ante Mullah Nasruddin y le preguntó: he oído que tienes el secreto definitivo, la llave que puede abrir todas las puertas del misterio. Nasruddin dijo: sí, lo tengo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué preguntas por él? El hombre cayó a sus pies y le dijo: te buscaba, maestro. Si tienes la llave y el secreto, dímelo. Nasruddin dijo: si es un secreto tan grande, debes comprender que no se puede revelar tan fácilmente. Tendrás que esperar. El discípulo preguntó: ¿hasta cuándo? Nasruddin dijo: eso tampoco es seguro. Depende de tu paciencia. 3 años o 30 años. El discípulo esperó. Después de 3 años, volvió a preguntar. Nasruddin le dijo: si vuelves a preguntar, tardarás 30 años. Solo espera. No es algo común, es el secreto supremo. Pasaron 30 años y el discípulo dijo: maestro, ahora mi vida está desperdiciada. No tengo nada. Ahora, dame el secreto. Nasruddin dijo: hay una condición. Tendrás que prometerme que lo mantendrás en secreto y no se lo dirás a nadie. El hombre dijo: te prometo que será un secreto hasta que muera. No se lo diré a nadie. Nasruddin dijo: gracias. Esto es lo que me dijo mi amo, y esta fue mi promesa. Y si tú puedes guardar el secreto hasta la muerte, ¿qué te parece? ¿Acaso yo no puedo guardar el secreto? Si Buda guardó silencio, yo también puedo guardar silencio al respecto. Hay algo que no se puede decir. No es un mensaje, porque los mensajes siempre se pueden decir. Y si no se pueden decir, no pueden ser mensajes. Un mensaje es algo dicho, algo que se puede decir y que se puede decir. Un mensaje siempre es verbal. Buda no tenía un mensaje, por eso no pudo decirlo. Había 10.000 discípulos, pero solo Mahakasyapa lo entendió porque pudo comprender el silencio de Buda. Ese es el secreto del secreto. Él pudo comprender el silencio. Buda permaneció en silencio bajo su árbol una mañana. Iba a dar un sermón y todos lo esperaban. Permaneció en silencio. Los discípulos se inquietaron. Nunca antes había sucedido. Venía, hablaba y se iba. Pero había pasado media hora.
El sol había salido, todos sentían calor. Había silencio superficial, pero todos estaban incómodos por dentro, charlando para sí, preguntándose, ¿por qué Buda está en silencio hoy? Y se sentó allí bajo su árbol con una flor en la mano y siguió mirándola como si ni siquiera se diera cuenta de aquellos 10.000 discípulos que se habían reunido para escuchar. Venían de pueblos muy, muy lejanos. De todo el país, se habían reunido. Entonces alguien se armó de valor y dijo, ¿por qué no hablas? Estamos esperando. Se dice que Buda dijo, estoy hablando. Llevo media hora hablando. Era demasiado paradójico. Era patentemente absurdo. Había permanecido en silencio, no había dicho nada. Pero decirle a Buda, ¿estás diciendo disparates?, no era posible. Los discípulos volvieron a guardar silencio, más preocupados ahora. Y de repente, un discípulo, Mahakasyapa, se echó a reír. Buda lo llamó, le dio la flor y le dijo, todo lo que se puede decir, se lo he dicho a otros, y lo que no se puede decir te lo he dado a ti. Solo le dio la flor, pero esta flor es solo un símbolo. Con la flor, también había dado un significado. Esta flor era solo una señal, pero había transmitido algo más que no se puede expresar con palabras. También conoces ciertos sentimientos intransmisibles. Cuando estás profundamente enamorado, ¿qué haces? Sentirás que no tiene sentido repetir, te amo, te amo. Y si lo repites demasiado, el otro se aburrirá. Y si sigues repitiéndolo, pensará que solo eres un loro. Y si continúas, pensará que no sabes lo que es el amor. Cuando sientes amor, no tiene sentido decir que amas. Tienes que hacer algo significativo. Puede ser un beso, un abrazo, simplemente tomar la mano del otro, sin hacer nada, pero tiene significado. Estás transmitiendo algo que no se puede expresar con palabras. Buda transmitió algo indescriptible. Dio la flor. Fue un regalo. Ese regalo es visible. Algo invisible se transmite con él. Cuando tomas la mano de tu amigo, es visible. Simplemente tomar la mano de tu amigo no tiene mucho sentido, pero algo más está pasando. Es un intercambio. Una energía, un sentimiento, algo tan profundo que las palabras no pueden expresarlo, está pasando. Esto es una señal, la mano es solo una señal. El significado es invisible, está pasando. No es un mensaje, es un regalo, es gracia. Buda se entregó, no dio ningún mensaje. Se llenó de energía en Mahakasyapa. Y Mahakasyapa fue capaz de recibir esto por dos razones. Una fue que permaneció en completo silencio mientras Buda guardaba silencio. Otros también permanecieron aparentemente en silencio, pero no lo estaban. Pensaban continuamente, ¿por qué guarda silencio Buda? Se miraban entre sí, haciendo gestos. ¿Qué le ha pasado a Buda? ¿Se ha vuelto loco? Nunca había estado tan callado. Nadie guardó silencio. Solo Mahakasyapa, en aquella gran asamblea de 10.000 monjes, guardó silencio. No se perturbaba, no pensaba. Buda observaba la flor y Mahakasyapa observaba a Buda. Y no se puede encontrar una flor más grande que Buda. Ese fue el florecimiento más elevado de la conciencia humana. Así que Buda siguió observando la flor y Mahakasyapa siguió observando a Buda. Solo dos personas no pensaban. Buda no pensaba, observaba. Y Mahakasyapa no pensaba, también observaba. Esto fue lo único que lo hizo capaz de recibir. Y lo segundo fue que se rió. Si el silencio no puede convertirse en celebración, si el silencio no puede convertirse en risa, si el silencio no puede convertirse en danza, si el silencio no puede convertirse en éxtasis, entonces es patológico. Entonces se convertirá en tristeza. Entonces se convertirá en una enfermedad. Entonces el silencio no estará vivo, estará muerto. Puedes quedarte en silencio simplemente muriendo, pero entonces no recibirás la gracia de Buda. Entonces lo divino no puede descender a ti. Lo divino necesita dos cosas: silencio y un silencio danzante. Un silencio vivo. Y él era ambas cosas en ese momento. Estaba en silencio, y cuando todos estaban serios, él rió. Buda se derramó. Eso no es un mensaje. Alcanza estas dos cosas y entonces podré verterme en ti. Guarda silencio, y no hagas de ese silencio algo triste. Deja que sea risa y danza. El silencio debe ser infantil, lleno de energía, vibrante, extático. No debe estar muerto. Entonces, solo entonces, podrás experimentar lo que Buda hizo con Mahakasyapa.
Todo mi esfuerzo es que alguien, algún día, se convierta en Mahakasyapa. Pero no es un mensaje. La cuarta pregunta. Maestro, has dicho a menudo que la mayoría de las escrituras contienen muchas de las llamadas interpolaciones. ¿Acaso los Yoga Sutras de Patanjali también presentan este defecto? ¿Cómo piensas solucionarlo? No, los Yoga Sutras de Patanjali son absolutamente puros. Nadie ha interpolado nada en ellos. Hay razones por las que no es posible. En primer lugar, los Yoga Sutras de Patanjali no son una escritura popular. No son un Gita, ni un Ramayana, ni una Biblia. El común de los mortales nunca se ha interesado por ellos. Cuando el común de los mortales se interesa por algo, lo impuro. Es inevitable que así sea, porque entonces la escritura tiene que ser rebajada a su nivel. Los Yoga Sutras de Patanjali son solo para expertos. Solo unos pocos se interesarán en ellos. No todos estarán interesados. Y si por casualidad encuentras los Yoga Sutras de Patanjali, puedes leer solo unas pocas páginas y luego los tirarás. No son para ti. No son una historia, ni un drama, ni una alegoría. Es un tratado simple y científico, solo para unos pocos. Y está escrito de tal manera que quienes no estén listos para él le darán la espalda automáticamente. Un caso similar ocurrió en este siglo con Gurdjieff. Durante 30 años ininterrumpidos, preparó un libro. Un hombre del calibre de Gurdjieff puede hacer ese trabajo en 3 días. Incluso 3 días pueden ser más que suficientes. Lao Tzu lo hizo. En 3 días escribió todo el Tao Te Ching. Gurdjieff podría haberlo hecho en 3 días. No había ninguna dificultad, pero durante 30 años estuvo escribiendo su primer libro. ¿Y qué hacía? Escribía un capítulo y luego lo permitía leer ante sus discípulos. Los discípulos escuchaban el capítulo y él los observaba. Si lo entendían, lo cambiaba. Esa era la condición. Si lo entendían, lo cambiaba. Si veía que lo seguían, entonces estaba mal. Continuamente, durante 30 años, cada capítulo fue leído 1001 veces, y cada vez él observaba. Cuando el libro se volvió completamente imposible, cuando nadie podía leerlo ni entenderlo, entonces estuvo listo. Incluso una persona muy inteligente tendrá que leerlo al menos 7 veces. Entonces empezará a percibir destellos de significado. Y también serán solo destellos. Si desea profundizar más, tendrá que practicar todo lo que Gurdjieff ha dicho, y con la práctica, los significados se aclararán. Y se necesitará al menos toda la vida para llegar a la comprensión total de lo que ha escrito. Este tipo de libro no se puede interpolar. De hecho, se dice que muy poca gente ha leído su primer libro completo. Es difícil. Tiene 1000 páginas. Así que, cuando se publicó la primera edición, la publicó con una condición. Solo se recortaron 100 páginas, la parte introductoria. Las demás páginas no se recortaron, se dejaron sin recortar. Solo se recortaron 100 páginas, y el libro tenía una nota. Si puede leer las 100 páginas y aún piensa en seguir leyendo, entonces recorte las demás páginas. De lo contrario, devuelva el libro a la editorial y le devolvemos su dinero. Se dice que muy pocas personas vivas han leído el libro completo. Está escrito de tal manera que te cansarás. Leer 20 o 25 páginas es suficiente. Y este hombre parece estar loco. Estos son sutras, los sutras de Patanjali. Todo se ha condensado en una semilla. Alguien me preguntaba, ¿Patanjali ha condensado sutras? Justo el otro día, alguien vino y me preguntó, ¿y hablas tanto de esos sutras? Tengo que hacerlo, porque él ha convertido un árbol en una semilla, y yo tengo que convertir la semilla en un árbol. Cada sutra es condensado, totalmente condensado. No se puede hacer nada en él, y a nadie le interesa. Simplemente mantener el libro siempre puro, este era uno de los métodos. Y durante miles de años, el libro no se escribió, solo fue memorizado por los discípulos. Se transmitía de unos a otros como un simple recuerdo. No estaba escrito, así que nadie podía hacerle nada. Era un recuerdo sagrado, preservado. E incluso cuando el libro fue escrito de tal manera que si se ponía algo en él, se encontraría de inmediato. A menos que una persona del calibre de Patanjali lo intente, no se puede lograr. Tú no puedes. Piensa, si tienes una fórmula de Einstein, ¿qué puedes hacer con ella? Si haces algo, se verá afectada de inmediato.
A menos que una mente como Einstein intente manipularla, nada se puede hacer. La fórmula está completa. No se puede añadir ni quitar nada. En sí misma, es una unidad. Hagas lo que hagas, quedarás afectado. Estas son fórmulas semilla. Si se añade una sola palabra, cualquiera que esté trabajando en el camino del yoga comprenderá inmediatamente que esto es incorrecto. Os voy a contar una anécdota. Ocurrió justo en este siglo. Uno de los más grandes poetas de la India, Rabindranath Tagore, tradujo su propio libro, Gitanjali, del bengalí al inglés. Lo tradujo él mismo, y luego dudó un poco sobre si la traducción era correcta o no. Así que le preguntó a C.F. Andrews, uno de los amigos y discípulos de Mahatma Gandhi, revísalo. ¿Cómo quedó la traducción? C.F. Andrews no era poeta, era inglés, con una buena educación, conocía el idioma, la gramática y todo, pero no era poeta. Así que, en 4 puntos, le pidió a Rabindranath que cambiara ciertas palabras. Son gramaticalmente incorrectas y los ingleses no las entenderán. Así que Rabindranath simplemente cambió lo que Andrews sugirió. Cambió 4 palabras en total en su traducción. Luego fue a Londres, y en una reunión de poetas organizada por uno de los poetas ingleses de su época, Yeats, se leyó la traducción por primera vez. Cuando se leyó la traducción completa, todos escucharon y Rabindranath preguntó: ¿tienen alguna sugerencia? Porque esto es solo una traducción, y el inglés no es mi lengua materna. Y es muy difícil traducir poesía. Yeats, un poeta del mismo calibre que Rabindranath, dijo: solo hay 4 puntos en los que algo falla, y esas eran exactamente las 4 palabras que Andrews había sugerido. Rabindranath no lo podía creer. Dijo: ¿Cómo pudiste averiguarlo? Porque estas son las 4 palabras que no he traducido. Andrews las sugirió y yo las he incluido. Yeats dijo: toda la poesía fluye, solo que estas 4 son como piedras. El flujo se ha roto. Parece que alguien más ha hecho el trabajo. Tu lenguaje puede que no sea gramaticalmente correcto, tu lenguaje no sea 100% correcto, es imposible que lo entendamos, pero es 100% poesía. Estas 4 palabras provienen de un maestro de escuela. La gramática se ha corregido, pero la poesía se ha desviado. Con Patanjali, no se puede hacer nada. Cualquiera que trabaje en yoga descubrirá inmediatamente que alguien que no sabe nada ha interpolado algo. Hay muy pocos libros que aún sean puros, y esa pureza se ha conservado. Este es uno de ellos. No se ha cambiado nada, ni una sola palabra, ni se ha añadido nada. Es tal como Patanjali lo concibió. Esta es una obra de arte objetivo. Cuando digo obra de arte objetivo, me refiero a algo específico. Se han tomado todas las precauciones. Al condensar estos sutras, se tomaron todas las precauciones para que no pudieran destruirse. Se han construido de tal manera que cualquier elemento extraño se convierta en una nota discordante. Pero digo que si un hombre como Patanjali lo intenta, puede lograrlo, pero un hombre como Patanjali jamás intentaría algo así. Solo las mentes inferiores intentan siempre interpolar. Y las mentes inferiores pueden intentarlo, y la cosa puede continuar, interpolada, solo cuando se convierte en algo masivo. Las masas no son conscientes, no pueden ser conscientes. Solo Yeats se dio cuenta de que algo andaba mal en la poesía de Rabindranath. Había muchos otros presentes en la reunión. Nadie más lo era. Este es un culto secreto, una herencia secreta. El libro está escrito, pero su forma no se ha considerado fiable. Aún hay personas vivas que han obtenido los sutras de Patanjali directamente de su maestro, no del libro. Y la tradición se ha mantenido viva, y continuará porque los libros no son fiables. A veces, los libros se pierden. Muchas cosas pueden salir mal con los libros, así que existe una tradición secreta, y esa tradición se ha mantenido. Y quienes conocen la verdad a través de las palabras de su maestro, verifican constantemente si hay algún error o se ha modificado algo en el libro. Esto no se ha mantenido en otras escrituras. La Biblia contiene tantas interpolaciones que, si Jesús regresa, no podrá comprender qué sucedió ni cómo se introdujeron estas cosas, porque la Biblia no se registró por primera vez hasta 300 años después de la muerte de Jesús. En estos 300 años, muchas cosas desaparecieron. Incluso sus discípulos tienen historias diferentes que contar. Buda murió. 200 años después de su muerte, sus palabras quedaron registradas.
Hay muchas escuelas, muchas escrituras, y nadie puede decir cuál es verdadera y cuál es falsa. Pero Buda se dirigía a las masas, por lo que no es condensado como Patanjali. Se dirigía a las masas, a la gente común y corriente. Elaboraba las cosas con detalle. En esos detalles se pueden añadir muchas cosas, se pueden eliminar muchas, y nadie se dará cuenta de que se ha hecho algo. Pero Patanjali no hablaba a las masas. Hablaba a un grupo muy selecto, a un grupo de muy pocas personas, igual que Gurdjieff. Gurdjieff nunca hablaba ante las masas. Un grupo muy selecto de sus discípulos podía escucharlo, y eso también con muchas condiciones. Nunca se anunciaba ninguna reunión con antelación. Si iba a hablar esa noche, a las 8:30, alrededor de las 8, te darían la señal de que Gurdjieff iba a hablar en algún lugar. Y tenías que llegar allí inmediatamente porque a las 8:30 las puertas estaban cerradas. Y esos 30 minutos nunca eran suficientes. Y al llegar, podías descubrir que había cancelado. Al día siguiente, otra vez. Una vez canceló repetidamente durante 7 días. El primer día vinieron 400 personas, el último solo 14. Poco a poco se desanimaron. Y entonces parecía imposible que pudiera hablar. El último día, solo había 14 personas. Cuando miró, dijo, ahora queda la cantidad justa de personas. Pudieron esperar 7 días y no se desanimaron, así que ahora se lo han ganado. Ahora hablaré, y solo estas 14 personas podrán escuchar esta serie. Ahora nadie debe saber que he comenzado a hablar. Este tipo de trabajo es diferente. Patanjali trabajó con un círculo muy cerrado. Por eso no surgió ninguna religión ni organización. Patanjali no tiene secta. Era una fuerza tremenda, pero permaneció encerrado en un grupo pequeño. Y lo logró de tal manera que la pureza se mantuviera. Se ha mantenido hasta ahora. La última pregunta. Maestro, ¿podrías explicarme cómo funciona esa fuerza desconocida que mantiene la mente humana atraída y apegada a las cosas y hábitos mundanos, a pesar de ser plenamente consciente de que el resultado final no es más que miseria? La consciencia no es total, es solo intelectual. Lógicamente, sigues. Todo lo que hago me lleva a la miseria, pero esta no es tu experiencia existencial. Solo lo entiendes racionalmente. Si solo fueras razón, no habría problema, pero también eres irracionalidad. Si solo tuvieras una mente consciente, estaría bien. También tienes una mente inconsciente. La mente consciente sabe que te estás hundiendo en la miseria todos los días por tus propios esfuerzos. Estás creando tu propio infierno. Pero el inconsciente no es consciente, y es 9 veces más que tu mente consciente. Y ese inconsciente persiste en sus propios hábitos. Decides no volver a enojarte porque la ira no hace más que envenenar tu propio sistema. Te causa sufrimiento. Pero la próxima vez que alguien te insulte, el inconsciente dejará de lado tu razonamiento consciente, estallará y te enojarás. Ese inconsciente no ha tenido conocimiento de tu decisión en absoluto, y sigue siendo la fuerza activa. La mente consciente no es activa. Solo piensa, es pensadora, no hacedora. Entonces, ¿qué hay que hacer? El simple hecho de pensar conscientemente que algo anda mal no lo detendrá. Tendrás que trabajar con disciplina, y mediante ella, este conocimiento consciente penetrará como una flecha en el inconsciente. A través de la disciplina, del yoga, de la práctica, la decisión consciente llegará al inconsciente, y solo cuando llegue al inconsciente será útil. De lo contrario, seguirás pensando una cosa y haciendo todo lo contrario. San Agustín dice, todo lo bueno que conozco, siempre pienso en hacerlo. Pero siempre que se presenta la oportunidad, hago lo malo. Este es el dilema humano. El yoga es el camino para conectar lo consciente con lo inconsciente. Al profundizar en la disciplina, te darás cuenta de cómo se puede lograr. Y es posible. Así que no dependas de lo consciente, es inactivo. Lo inconsciente es activo. Cambia lo inconsciente. Solo entonces tu vida tendrá un significado diferente. De lo contrario, te sentirás más miserable. Pensar en algo y hacer otra cosa creará caos constantemente, y poco a poco perderás la confianza en ti mismo. Poco a poco te sentirás absolutamente incapaz, impotente, incapaz de hacer nada. Surgirá una autocondena. Te sentirás culpable. Y la culpa es el único pecado. Suficiente por hoy.